Iniciamos clase DJs y esta clase va a ser súper rapidísima, pero quiero tocar estos 5 puntos del beat match perfecto, ya que les va a ayudar mucho a tener el control de su DJ set y que se refleje en su fiesta. Vamos a empezar. Las canciones que selecciones y el orden en el que las vas a tocar son tan importantes como el método que utilices para mezclarlas. ¿A qué me refiero? Que puedes tener una muy buena selección de canciones, pero a lo mejor la forma en que las mezcles es la peor. A lo mejor tocas nada más los versos y lo que la gente quiere es escuchar los coros. O a lo mejor mezclas súper bien, eres un profesional, pero tu selección de canciones fue de hace 20 años. Entonces no tiene sentido. Pero es lo que les quiero platicar en esta clase. Aún dominado la mejor técnica del mundo para mezclar, puede sonar fatal con las canciones si no se adaptan al entorno en donde estás. Puedes aburrir a tu público si solo te limitas a tocar el mismo género con el mismo nivel de energía durante todo el evento. O sea, puede que a lo mejor sí empiezas con música electrónica y la gente se aburre de escucharte después de 3 horas de tocar música electrónica. Entonces tienes que checar todos estos aspectos, porque a lo mejor si el evento es de música electrónica, pues entonces nada más dedícate a tocarte eso. Pero si estás con un público abierto que vas a tocar o puedes tocar merengue, bachata, salsa, música electrónica, rap, hip hop, no sé, lo que sea, entonces no te limites nada más a un solo género. Lea a tu público para que puedas ir desarrollando tus DJ sets.